Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la idea de este video es poder grabar y que quede digitalizada la clase de neorrealismo italiano que tengo acá en PowerPoint para poder dar la explicación que complemente tanto las películas que tienen para ver como el texto y puedan entender de una manera eh, más clara este tema tan trascendental para la historia del cine que es el neorrealismo italiano. Bien, vamos a compartir la pantalla. Neorrealismo italiano. Bien. Bueno, el neorrealismo italiano, como ustedes saben, es un movimiento de posguerra, ¿sí? Que se da en Italia, lógicamente. Ustedes saben que Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó semidestruida, fue ocupada por los nazis, y por lo tanto bombardeada, y a partir de esto, ¿qué sucede con el pueblo italiano y cómo reaccionan los cineastas frente a esta circunstancia? Bueno, hay que entender varias cosas, ¿no? Primero del contexto histórico. Eh, Tiene que ver un poco con también qué papel jugaba Italia, ¿no? Y Mussolini, el gran dictador Benito Mussolini, que en un primer momento estuvo aliado a Hitler, a la Alemania nazi, ¿sí? Y tenía un sistema de violencia, represión y propaganda en el cual el cine italiano anterior al neorrealismo entraba, ¿no? Así como la Alemania nazi o inclusive también el cine americano, el cine funciona como propaganda de alguna manera de los ideales que el Estado quiere transmitir a sus ciudadanos, ¿no? El poder ideológico del cine y por ende for export también, ¿no? Al resto del mundo. Entonces, ¿cuál era el cine italiano que había previamente? El cine de Mussolini, ¿cómo era? ¿No? Y había un tipo de film de características pasatistas, de entretenimiento, que no hablaban de la realidad, no hablaban de los problemas cotidianos, de aquello que sucedía en Italia como problemática social, que era el cine de los teléfonos blancos. Cine de teléfonos blancos, el teléfono era un adelanto tecnológico para la época, aquel que tenía teléfono era alguien de mucho dinero, y las películas transcurrían con gente de buen poder adquisitivo, que sus problemas eran de noviazgos, ¿sí? O sea, lo que podemos decir, problemas intrascendentes para el resto de la población. En Argentina, por ejemplo, Mirta Legrand hizo este tipo de películas, ¿no? En los años, principios de los años 40. Entonces, este tipo de película, ¿no? De entretenimiento pasatista y superficial, funcionaba tanto para transmitir los valores que quería transmitir Italia for Export, o sea, acá está todo bien, no hay ningún tipo de problema, y por el otro, evadir a los propios italianos de su realidad, de los problemas que realmente tenían entonces. Acá tenemos una imagen de este cine de teléfonos blancos, ¿no? Como verán, ¿no? Chica de clase alta o clase media alta, ¿sí? Sonrisa, imagen publicitaria, etc. Nada que ver con lo que ustedes pudieron ver o van a ver del neorrealismo italiano. Una de las películas, fíjense el título, ¿no? El italiano se llama La Casa del Pecado, pero en la traducción española le pusieron A la conquista del marido, ¿no? Este es un poco el valor ideológico que el cine tenía y que viene a transmitir la normativa o enseñanza que se le quería dejar o inculcar al espectador medio que veía este tipo de entretenimiento, ¿no? Un cine aleccionador, desde el entretenimiento, ¿no? Uno ve una película entretenida y como subtrama te están bajando línea de qué es lo que tienes que hacer y cómo debes comportarte frente a la sociedad. Estábamos hablando de personajes femeninos, un tipo de trama romántica, comedia amorosa que podía ser consumida por las mujeres. ¿Qué pasaba con el caso de los hombres en esta idea aleccionadora, en este valor
eh, ideológico que el cine tenía y que quería inculcar en su ciudadanía. Bueno, películas bélicas de época, ¿sí? O, digamos de conquistas del territorio. Esto era dirigido al público masculino, ¿no? A los hombres, ¿no? Podemos ver, esto fue una gran género que desarrolló el cine italiano, que es la reconstrucción histórica de épocas de batallas, etc. Y en esta lógica del cine de Mussolini específicamente, década del 30, década del 40, encontramos a estas películas de caballeros, de hombres que van a atravesar grandes batallas y por su fuerza y su poder de su físico conquistar territorios. Bueno, algo que era un poco lo que trataba de transmitir la Italia fascista de Mussolini. A su vez, ¿qué quiere decir? Que no había nada que tenga que ver con el neorrealismo antes del neorrealismo. ¿Se entiende esto, no? Antes de que llegue propiamente el neorrealismo, después de la Segunda Guerra Mundial, antes no hubo nada. Bueno, había algún tipo de cine realista que, así contado con los dedos de la mano, como una película Tierra Madre de 1931, alguna película que trabajaba sobre los dialectos regionales, ¿sí? Y la película Obsessione de Luchino Visconti del año 43, que es una versión del Cartero llama dos veces, ¿no? La novela emblemática, que hubo varias películas de Hollywood en este aspecto, que en Italia la hizo Visconti, pero como no podía poner el título porque no tenía los derechos de la novela, se llamó Obsessione. Rossellini es como el gran padre del neorrealismo italiano por una película que se llama Roma Ciudad Abierta, que ahora vamos a ver unas imágenes, del año 45-46. Ahora, ¿Rossellini empieza su formación en el cine a partir de esta película? No. Rossellini venía trabajando dentro de la industria, pero dentro del cine fascista de Mussolini, las posibilidades que tenía para filmar era hacer films bélicos. Y como verán acá, como dice en el afiche, estas películas fueron supervisadas por el Centro Cinematográfico del Ministerio de la Marina, o sea, películas bélicas patrocinadas por la Marina, por lo cual imagínense qué imagen iba a dar la película sobre los militares, en este caso el ejército de Mussolini, una imagen pro-militarizada de la Italia fascista. Esta es otra película, ¿no? Que también acá podemos ver abajo, con la participación de los jefes oficiales y especialistas del grupo 50 de PTB de la aviación italiana, o sea, película sobre un piloto que patrocinada y filmada y con la colaboración de los pilotos. Películas por encargo que Rossellini hizo, digamos, para poder adquirir como medio de vida y también para adquirir experiencia en el ámbito cinematográfico. Bueno, y acá hay algo interesante, ¿no? Porque si estamos hablando de una Italia fascista, estamos hablando de una ideología fascista, lo que sucede con la aparición del neorrealismo italiano es que se posiciona un tipo de cine nuevo, con algunos directores que venían, como el caso de Rossellini o Visconti, y con otros directores que aparecen, como el caso de Fellini, a partir del neorrealismo italiano, y que tienen una mirada marxista, ¿no? Fíjense, la ideología de ser fascista pasa a ser marxista, ¿no? Una ideología de izquierda, que es lo que va a modificar tanto la óptica y el modo de ver y entender la representación de los problemas de los ciudadanos italianos a partir de ese momento. La denominación de neorrealismo italiano la da Umberto Bárbaro, que también era director de cine, ¿sí? Y se va a hacer una corriente realista poética que era lo más parecido que existía en aquel entonces, ¿no? Ustedes tienen que pensar también que el cine clásico, en Hollywood sucedía lo mismo, anterior al neorrealismo, era un cine que se filmaba completamente dentro de estudios, salvo alguna escena esporádica, siempre se filmaba dentro de estudios, inclusive los exteriores, o sea, había que hacer la calle de Cantando bajo la lluvia, es un estudio de filmación donde se ambientaba una calle. Y así un montón de películas, ¿no? Entonces, con lo cual,
la idea de salir a filmar a la calle era toda una cuestión revolucionaria de los neorrealistas. Bueno, acá las placas repiten un poco algunas cosas que estuvimos hablando. Esta idea nace por oposición a la escasa calidad de las películas de la época, ¿no? Una de las grandes críticas de este cine fascista de Mussolini era que no tenían ningún valor artístico esas películas. Y frente a esto también aparece por oposición el neorrealismo. Presentar las películas desde el hombre, y del hombre se intenta hacer el proletario, ¿no? La escala más humilde de la población, que no tenía lugar en la representación cinematográfica. Habíamos hablado de las películas de teléfonos blancos, que es el representando de alguna manera a alguna clase social italiana, era la clase media, media alta, ¿no? O sea, las clases pobres empiezan a aparecer en escena a partir del neorrealismo italiano. El acercamiento con el documental, esto va a ser fundamental, ¿no? Para crear un nuevo realismo y hacer un cine más realista que el cine que se hacía entonces, había que recurrir a herramientas no de la ficción, si bien las películas neorrealistas son ficciones, sino herramientas del documental. Había que incorporar en esas nuevas ficciones herramientas del documental, para darle mayor valor de verdad a las historias y a las películas, ¿no? Entonces, ahí esta idea de que se reducen los equipos técnicos y actorales, ¿sí? Si no se filman con 200 personas, si no se filman con grupos chicos, se trata de utilizar la iluminación del lugar, se trata de doblar las películas, todas las películas se doblaban en aquel momento, ¿no? No se grababa sonido directo. Pero había unas películas que grababan sonido directo. Bueno, el neorrealismo trata de evitar, ¿sí?, cualquier tipo de incorporación artificial. Lo que doblaban las películas no es el doblaje que conocemos hoy en día, sino los mismos actores que protagonizaban, después iban al estudio de grabación y doblaban su propia voz, le ponían voz a sus personajes, ¿no? Y las historias individuales no importan más que las colectivas, eso es fundamental, ¿no? Porque es una idea comunista, ¿no? Socialista, si se quiere, no haber héroes individuales como en el cine americano, sino que las grandes resoluciones se va a dar por grupos de personas, ¿no? En conjunto, apoyarse en el otro, la idea de lo colectivo por sobre lo individual. Bien, los escenarios reales, y esto es una gran cuestión que surge siempre, ¿no? Una característica del cine realista, y se filman en espacios naturales. Sí, se filman en espacios naturales. Un poco, y esto hay que pensar el por qué, más que lo que se hacía. ¿Por qué se filman en espacios naturales? ¿Para buscar realismo? Sí, para buscar realismo. Pero no fue la primera idea. Sucedía que la historia cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, los estudios Cinecittà de Roma quedaron semidestruidos, no se podía filmar ahí, e inclusive hay relatos que cuentan que fueron utilizados como campos de refugiados, ¿no? Por lo tal era imposible filmar en esos estudios de cine, cuestión que era casi inevitable salir a filmar a la calle. Lo que no implica es la inteligencia de los neorrealistas que utilizaron esta imposibilidad de hacerlo de otra manera como una virtud, ¿no? Aprovecharon la carencia para convertirla en virtud de sus propias películas. Lo mismo con los actores no profesionales, no había dinero para pagarle a actores famosos, salvo Ana Magnani en Roma Ciudad Abierta o alguno que quiso participar por ahí. La mayoría de los actores eran gente que hacía de sí misma, ¿no? Esta idea que hoy en día es tan común, ¿no? En las películas, cruzar actores profesionales con actores no profesionales, empieza a aparecer por primera vez en la historia del cine en el cine neorrealista italiano. ¿Para qué vamos a hacer que actúe Alain Delon de un camionero si podemos utilizar un camionero para que cada camionero iba a ser más realista? ¿No? Un poco esa es la idea. La frontera entre la ficción y el documental ya lo hablamos, ¿no? Esta idea de que no se sepa, con todas estas características que estamos hablando, filmación en la calle, actores no profesionales, hasta qué punto lo que estamos viendo es un documental o es realmente una ficción planeada, ¿no? Y eso tiene que ver con la concepción del guión. A veces el guión era un guión de hierro, como en el caso de Hollywood, ¿no? Me refiero al guión de hierro cuando el guión ya está completamente escrito y hay que respetarlo a rajatabla, y a veces el guión se iba escribiendo, caso Rossellini,
iban apareciendo las historias a partir de la situación que se presentaba, ¿no? O sea, la situación es, Antonio no tiene trabajo, el ladrón de bicicletas. Bueno, después los diálogos lo ponen los actores que hacen de personajes reales de sí mismos en esa historia, y, aunque no le hayan robado la bicicleta realmente, pero lo ponen en situación y los diálogos y lo que sucede ahí se improvisaba en el momento. No quiere decir que pasaron en todas las películas, pero en muchas películas sucedía eso. Bueno, la idea del cine de autor, ¿no? La idea del cine de autor es una idea que empieza a aparecer en esta época, muy sutilmente. No era algo que existía antes en Hollywood, ni en Hollywood ni en ningún tipo de cine clásico, ¿no? El dueño de la película era el productor y el director era un empleado del estudio, era aquel que ejecutaba la historia. La idea del director-autor, aquel que pone su propia visión de mundo en la historia que se cuenta, y por ende está hablando también de eh, sus problemáticas, sus tópicos como artista, y los está exponiendo en la pantalla, esa idea surge, empieza a trabajarse, a masticarse en el neorrealismo italiano. Bueno, se repiten algunas cosas que hemos hablado. Movimientos de cámara, movimientos de cámara. El movimiento de cámara, esta idea del movimiento de cámara brusco, aparece en el cine documental por primera vez, ¿no? Porque si había una situación que se quería filmar, no se podía esperar a que todas las condiciones técnicas estén perfectas para rodar. Entonces, con la urgencia de filmar, se filmaba de manera sucia, podemos decir, ¿no? Desprolija. Es un poco esa idea de la cámara, la cámara en mano, y es un recurso propio del documental que va a incorporar el cine neorrealista para darle mayor veracidad y realismo a sus historias. Bien, la reacción contra los argumentos del fascismo lo hablamos. Finales abordan con menos rigor desde el punto de vista causal. La causalidad, está ese concepto en el apartado, en la clase de cine clásico, de la narración clásica, que tiene que ver cómo el cine clásico va desarrollando los acontecimientos en la trama, ¿no? La acción pasa por causa y efecto, ¿no? Causa y consecuencia. Lo que vemos en una escena es causa y consecuencia en la escena siguiente, pero a la vez la escena siguiente se va a resolver ese conflicto presentado en la escena anterior, pero a la vez va a ser causante del conflicto que se va a resolver en la escena siguiente. Y así como los eslabones de una cadena, va avanzando la trama, y eso hace tan pregnante la narración y que queremos ver cómo sigue, queremos seguir viendo, ¿no? Es un recurso muy habitual del cine clásico, de la narración clásica. Acá, en el neorrealismo italiano, no siempre va a estar dada de esta manera, ¿no? Hay veces las situaciones pasan por una cuestión de causa y efecto, de causa y consecuencia, y a veces aparece la causalidad, esos acontecimientos que en la vida normal nuestra o de cualquier ser humano se presentan, algo no previsto, que hace que la historia se desvíe hacia otro lugar, ¿no? Esta idea de conseguir la historia de una manera más aleatoria, azarosa, va a ser propia del cine moderno, que se va a terminar de instalar en la década del 60. El neorrealismo italiano funciona como una especie de antecedente a este cine moderno, por la idea de autor, por lo del trabajo de la causalidad, y por los finales son felices o ambiguos, ¿no? El happy end de la narración clásica o de Hollywood venía a cerrar una idea de clausura narrativa, a cerrar la historia para que este mensaje aleccionador que estaba dirigido al espectador medio se confirme y quede clarísimo y no quede ninguna duda en el espectador de cuál era el mensaje que le estaban dando. Con un final ambiguo o infeliz, el espectador se queda pensando, reflexionando sobre lo que acaba de ver y saca su propia conclusión, ¿no? Se habla de un espectador activo que tiene la capacidad de reflexionar sobre lo visto, ¿no? Y esta idea, tanto en la reflexión aparecen las diferentes interpretaciones. La historia no cierra de una sola manera porque no se busca un mensaje aleccionador, sino que puede interpretar sobre aquello que vio y sacar diferentes conclusiones. Bueno, un poco, ¿no? Como conclusión, las películas neorrealistas
reflejan la situación económica y moral que llevaba Italia en la posguerra, ¿no? Hay como una especie de grito, de lucha, ¿no? Que estos grandes directores, ¿no? Los máximos exponentes fueron Roberto Rossellini, Luchino Visconti y Vittorio De Sica, exponían con las películas, ¿no? Que buscaban levantar la moral abatida por la guerra, por la situación de tragedia social en la que había quedado Italia, y tratar de levantar el ánimo, ¿no? Darle dignidad a la población. Esta era un poco la función, si había una función social en el neorrealismo, esta era un poco aquello que se proponían los realizadores. Vamos a ver algunos afiches. Rossellini, la película que les decía, Roma Ciudad Abierta, ¿no? Que pertenece a la trilogía de la guerra, que continúa con Paisà, film episódico, donde uno de los que escribe el guión de uno de los episodios es Federico Fellini. Hay quienes dicen que filmó todo el episodio Federico Fellini. Y Alemania Año Cero, ¿no? Lo mismo que en Italia, pero esta película transcurre en la Alemania destruida. Imagínense, si Italia quedó destruida por la guerra, imagínense a la Alemania nazi, ¿no? Vittorio De Sica, ¿no? El director de Ladrón de Bicicletas. Creo que es el más pregnante porque utiliza lo emocional en la película, y las películas son las más fáciles de ver y las más atractivas, ¿no? Por cómo se desarrolla la trama y por cómo los personajes van a transmitir las emociones al espectador. Humberto D., la relación de un jubilado con su perro, funciona en la misma situación como la de Antonio con su hijo en Ladrón de Bicicletas. Visconti, ¿no? Visconti, La Terra Trema. Visconti se va a desarrollar también durante el cine moderno, ¿no? Luego va a ser también muy, muy importante. Visconti, recuerden que es el que hizo Obsesione, la versión del Cartero llama dos veces italiana, ¿no? Con otro título. Bueno, escenas del ladrón de bicicleta, ¿no? Fíjense la representación de la mujer, también es muy importante pensar otro tipo de representación de la mujer que no sea ni la damisela a rescatar por el héroe de la película, como es en el cine de Hollywood, o la mujer que está dedicada a asistir al hombre. Muchas veces la mujer de Antonio es la que lo salva, ¿no? Le dice, no tenemos plata, bueno, vendamos las sábanas, es la que lleva la acción adelante. La mujer como representación audiovisual siempre va a ser pasiva en el cine de Hollywood, o en el cine clásico de Mussolini también, nunca va a motorizar la narración. Acá en el cine neorrealista esto empieza a verse y empieza a pasar cada vez con más habitualidad. Momento de felicidad, ¿sí? La dignidad que da el trabajo, esto que decíamos, la función social, devolver la dignidad a la moral abatida de los italianos después de la guerra, la dignidad que da el trabajo, el momento de felicidad de la película. Y, por contraste, el momento de la tragedia nuevamente, ¿no? Otra idea fundamental del neorrealismo, ¿no? Que también se va a contraponer al cine clásico. En el cine clásico los personajes son buenos o malos, son héroes o villanos. Acá empieza a aparecer la ambigüedad. Acá tenemos un personaje que es un buen tipo, un trabajador, un ciudadano modelo, que por una circunstancia externa a él, le roban la bicicleta, se convierte en un ladrón, ¿no? Perdón si alguno no vio todavía la película, les anticipé el final. Pero no importa tanto el final, sino aquello que la película trae con toda esta situación. Pero es el personaje común que pasa de un lado al otro, y no por elección, no es malo porque desea hacerlo, sino por la circunstancia social, la tragedia social, que es mucho más grave y que es la que lo obliga, de alguna manera, a romper sus propios códigos de conducta. Bueno, Martin Scorsese, el director de Taxi Driver, el director de un montón de películas, ¿no? Del irlandés, dice que el neorrealismo italiano es una bisagra en la historia del cine. A partir de la irrupción del neorrealismo italiano, el cine cambia y empieza a aparecer otro cine, el cine de autor, el cine con valor artístico, el cine comprometido ideológicamente, el cine arte, que de otra manera, no, si no fuera por el neorrealismo italiano, no podría haber existido nunca.
Bueno, de ahí su importancia y de ahí el motivo por el cual lo estudiamos. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en la próxima clase, en el próximo video. Bye bye. Ta-tan. Adiós.